Escucha a la 1400 AM. Voy a entrar con mi reflexión diciendo varios refranes. No confíes en lo que ves. No confíes en lo que ves. Incluso la sal se parece al azúcar. Escúchalo otra vez. No confíes en lo que ves. Incluso la sal se parece al azúcar. Y uno empieza a ver y a observar lo que ocurre en Villa del Rosario. Villa del Rosario es una ciudad maravillosa que hace parte del área metropolitana de Cúcuta, que tiene un clima fabuloso, tal vez porque está a 100 metros sobre el nivel del mar más alto que Cúcuta. Si en Cúcuta estamos sobre 300 metros sobre el nivel del mar, en Villa del Rosario estamos a 400 metros sobre el nivel del mar. Y hace que el ambiente, el clima sea mucho más cálido, su gente es espléndida. Y por muchos lugares tenemos vecinos. Por el norte tenemos a Venezuela y a Cúcuta. Tenemos vecinos como Ragumbalia, como Chinácota, como Los Patios, y tenemos un río del vecino país que nos surte a los dos territorios, como el río Táchira. Pero Villa Rosario tiene historia, y tal vez hay polémica entre los historiadores de cuándo fue fundada. Yo lo que quiero hoy tocar, aparte de su fundación, aparte de que puedan existir o no documentos que nos den la fecha exacta, yo quiero hoy hablar de lo que ocurrió un agosto del año 1821. Y créame que eso es lo que hace que uno se erice a hablar de la Constitución que se formó en Villa del Rosario. Para esa época, en 1821 o antes de agosto 30 del 21 de 1821, éramos una Nueva Granada. Era Colombia y Panamá. Colombia como tal era un solo territorio y estaba inmerso Panamá antes de que la perdiéramos. Esa Nueva Granada se hizo entonces un llamado a lo fervoroso, a la alegría de la política de ese entonces. ¿Y sabe por qué había alboroto y había alegría dentro de la política? Porque 2 años atrás habíamos sido liberados, o nos habíamos liberado del oprobio español. Y los venezolanos, a través de la batalla de Carabobo, unos meses atrás, tal vez unos 2 meses atrás, en 1821, fueron libres también de la hegemonía española. Y por eso se citó en Villa del Rosario y se firmó la primera constitución de la República de Colombia, que se llamó la Constitución de Cúcuta. Y sabe, cuando se proclama esa constitución el 30 de agosto del año 1821, en nuestra Villa del Rosario, en nuestra villa histórica, nos volvimos la Gran Colombia. Y en esa composición de esa constitución, que tenía 10 capítulos, 190 y tantos artículos, se tomaron decisiones y quedó promulgado, escrito, establecido que había libertad de la esclavitud, y también había plena libertad de expresión, así como lo tenemos hoy, gracias a esa constitución en Villa del Rosario en 1821. Oiga, para ese entonces también se hablaban los políticos y dijeron: Colombia se declara popular y representativa. Y se dijo, para ese entonces estábamos divididos en provincias, no en departamentos, que cada provincia podía estar representada por personas, por ciudadanos. Y uno empieza a alegrarse cuando empieza a estudiar la Constitución de nuestra República. Qué honor vivir en Villa del Rosario, si usted me está escuchando de allá. Qué honor ser vecino de la primera Constitución, la Constitución de Cúcuta, que se hizo allá. Por eso se protege la bagatela. Por eso se protege el templo histórico.
Por eso se protege el árbol, el famoso árbol que a su alrededor se hablaron cualquier cantidad de acuerdos. Por eso se protege la casa del general Santander. Por eso se protegen las ruinas de la parroquia de Santa Ana, donde fue bautizado el general Santander. Pero se protege porque ahí, después de esa alegría de haber sido liberados del régimen español, se hizo una constitución. Y yo hoy lo tengo que resaltar, que no solamente fue alegría para esa tropa libertadora, sino porque fue una alegría, porque había una libertad social, porque podíamos tener una libertad económica, porque podíamos tener políticamente territorios nuestros, y no bajo la hegemonía española que nos explotó por casi 5 siglos. Pero mire cómo se tira en una ciudad, cómo se tira en una historia, cómo se acaba una historia por una chambonada. Y así como pasó la historia, nuestros próceres, así como pasaron a la historia nuestros próceres por cosas buenas que hicieron, aquí también un hombre pasará a la historia por ser un chambón. Y me refiero al señor alcalde Pepe Ruiz Paredes. Hombre que vino a buscar oportunidades a Villarrosario. Bendito Dios que la consiguió, porque venía del Santander del Sur. Pero allá no se le niega a nadie el respeto, ni la ayuda, ni la solidaridad. Pero por lo menos uno espera que de lo que recoges, siembra, o de lo que siembra, recoge. Y si sembró en Villarrosario y Villarrosario le devolvió cosas bonitas, mire lo que nosotros recogimos de la torpeza, de la equivocación, de la falta de madurez, de sindéresis, de la falta de inteligencia. Firmó antes de irse de su mandato, antes de irse, permitió a través de una chambonada, no sé producto de qué fue el incentivo para hacer una chambonada y olvidarse de la historia de nuestra patria, olvidarse de lo que ocurrió en ese centro histórico, en ese templo histórico, de lo que ocurrió en ese sector histórico donde se firmó la Gran Colombia. Y pasando por encima de nuestros ancestros, no le importó entregar el poder construir en unos predios cercanos a este templo maravilloso para Colombia y respetado. No le importó pasar por encima de la historia para hacer un centro de inmigración, utilizando una hectárea de selva o de lote bonito para hacer 3 bloques entre 3 metros, entre 3 pisos o 4 pisos cada bloque, para hacer un centro de migración. Y uno dice, no hay derecho, loco, que existan estas chambonadas, que den al traste con el desarrollo, que den al traste con la historia, que no le importa dañar especies, me refiero a la fauna silvestre en ese sector, por congraciarse no sé con quién. Pero qué pesar, hombre, que la gente sea tan escasa. Y yo hoy digo, si lo hizo allá, espero que no lo haga como secretario de la gobernación del departamento en cabeza del doctor Silvano Serrano. Pero huele fétido, no es pulcro, no fue decente lo que se hizo con Villarrosario o lo que se pretende hacer, porque todas las antenas están pendientes, los ojos están pendientes no de Colombia, sino del mundo entero que conoce la historia nuestra, de esa grosería, de esa chambonada, de esa vulgaridad que ocurrió el año pasado, entregando un permiso de construcción sin ni siquiera socializarlo, se pasaron por la faja al pueblo y a las leyes colombianas. Por menos cosa, por una cosita menos, en Cartagena, un edificio con necesidad de entregar vivienda a muchos cartageneros debe ser demolida porque se ubicó enfrente de un castillo, como el castillo de San Felipe, que recuerda el poder de los españoles
en nuestra tierra. Y aquí, donde recordamos el poder de nuestros nativos, de nuestros ciudadanos, cuando nos liberamos de la hegemonía, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, esto se lo pasan por la faja. Creemos en la justicia, pero personajes como esto son unos pelafustanes, indeseables por un pueblo, y hay que reprocharlo. ¡Qué vergüenza por Colombia de tener dirigentes como este! Eso de la migración hay que llevarlo a otro sitio. ¿O es que no hay más lotes? Ah, es que están discriminando. ¿Discriminando qué, señor? ¿Lo van a pasar por encima? ¿Van a pasar por encima la historia? ¿Van a acabar con nuestro patrimonio cultural? Pues no. Hay un pueblo decente que se levanta y dice no más a los atropellos. Lotes es lo que hay. Pero no, qué ideaza tirarse en la historia. ¿Por qué? Por la falta de sapiencia, de inteligencia, de cordura. ¡Qué vergüenza! Con nuestros nietos, con nuestras familias, con nuestras generaciones. Estoy seguro que este agravio no quedará así. Y vamos a levantarnos para poder cambiar la historia, que se sostenga y se consolide el próximo 200 años, el próximo 2021, próximo año, cuando se celebre los 200 años de la Constitución de Cúcuta, hecha en Villa del Rosario. Soy Carlos Hernández Mogollón y estoy en vivo en la 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. Gracias, doctor Carlos Hernández Mogollón, por esa reflexión que nos entrega a diario y que hoy tuvo un tema que le corresponde no solamente a los ciudadanos rosarienses, sino también a todos los norte santandereanos, porque el tema de nuestra cuna de historia, de nuestra hermosa Villa del Rosario, se ve afectado directamente, nuestra historia, nuestro legado. Lo único que tenemos es